Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos ahora con la elaboración de tablas de distribución de frecuencia y en este caso vamos a considerar la elaboración de la tabla para una variable cuantitativa discreta, cuyos niveles de medición son de razón y la unidad de análisis es la estudiante. La variable en estudio es número de veces que utiliza el transporte público. Para la elaboración de esta tabla de distribución de frecuencia, como nosotros ya sabemos, tenemos que determinar cuáles son los diferentes valores que tiene esta variable. Y para ello, ya habíamos visto que íbamos a datos, y en datos íbamos a determinar filtro, y en filtro podríamos nosotros identificar cuáles son los diferentes valores que tiene la variable número de veces que utiliza el transporte público. En este caso observamos que los diferentes valores van desde 0 hasta 5. ¿Ve? Entonces aceptamos y nuestra tabla de distribución de frecuencia debe ir con esos diferentes valores de la variable. Valores que son únicamente enteros por ser una variable cuantitativa discreta. La función que nosotros vamos a utilizar es la función contar sin. Para ello nosotros nos ubicamos en la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta vamos a la pestaña fórmulas y en la pestaña fórmulas nos vamos a recientes y en recientes ubicamos la función contar sin. La función contar sin me dice rango. El rango ya habíamos visto nosotros que era ingresar toda la base de datos. Ingresamos toda la base de datos y nos colocamos nosotros y presionamos la tecla F4 para fijar nuestra base de datos. Tanto inicio como término de la base de datos debe estar con signo de $. En este caso desplegamos la ventana y nos vamos a la parte de criterio. En criterio seleccionamos la celda donde se encuentra el primer valor de la variable número de veces que utiliza el transporte. En este caso tenemos nosotros F8. Desplegamos la ventana y decimos aceptar. Como ya tenemos la primera frecuencia absoluta, entonces lo que hacemos simplemente es un copiado rápido y sobre este copiado rápido le vamos a decir autosuma. Entonces nosotros vamos a determinar que la sumatoria de todos estos datos, en este caso, es el valor igual a 50. Determinamos la frecuencia relativa y ya habíamos visto nosotros que la frecuencia relativa era el cociente de cada frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Lo fijamos también como F4 y decimos que esto es igual a 4%. Hacemos copiado rápido y hacemos nosotros la suma total, que esta debe ser igual a 100%. ¿Ve? Entonces nosotros determinamos acá 100%. Y con esto ya hemos validado que estamos ingresando toda la base de datos, ¿no? Que esta tiene un tamaño de muestra igual a 50. 50 estudiantes mujeres, ¿no? Que están indicando que de todas las estudiantes, 2 no utilizan ningún transporte público. De todas las estudiantes, 2 utilizan un transporte público para llegar de su casa hacia la universidad. Y tenemos 33 estudiantes que utilizan 2 transportes públicos para llegar de su casa a la universidad. Y de esta manera hacemos el registro de las frecuencias, de cada una de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta acumulada, esto es igual, determinamos la primera frecuencia absoluta acumulada, entonces esta la vamos a colocar en porcentaje. Para ello, ¿qué vamos a decir?
Esto es igual a 2. Esto es igual a, vamos a colocar acá primero, formato de celdas, número, aceptar. Ahora sí, vamos a decir, sin igual, le damos un clic a 2, enter. La frecuencia absoluta acumulada que ya hemos elaborado, este es 2, más 2, esto es igual a 4. Y como ya tenemos la fórmula, simplemente hacemos un copiado rápido. Y todo esto lo dejamos con valores enteros nada más. Entonces esto es igual a la suma acumulada a través de los diferentes valores que toma la variable. La última debe dar el número total de datos, que en este caso es igual a 50. De la misma manera, nosotros determinamos la frecuencia relativa. Este es igual, le damos un clic a 4% y continuamos 4% más el siguiente valor. Ya tenemos la fórmula y hacemos nosotros simplemente arrastre. Y en este caso nosotros validamos que esto es igual a 100%. ¿Bien? Entonces sabemos que estos valores 50, total de la muestra, debe ser igual a la última frecuencia absoluta acumulada. Igualmente 100%, que es la suma de las frecuencias relativas, debe ser al 100% de la última frecuencia relativa acumulada. Estas tablas de distribución de frecuencia tienen los siguientes gráficos. Vamos a ver nosotros el gráfico de barras. Para poder determinar el gráfico de barras, nosotros hacemos la selección de las frecuencias absolutas. Nos vamos a insertar columna. Entonces, nosotros hacemos el arrastre de la gráfica, y vemos nosotros que ya tenemos dos diferentes rectángulos. El siguiente paso es seleccionar datos. Editamos los diferentes valores de la variable y en este caso vamos a aceptar y decimos que los diferentes valores de la variable van desde 0 hasta 5. Serie no lo necesitamos. Asignamos frecuencia absoluta para cada una de las columnas con la opción agregar etiqueta de datos. Entonces tenemos ya prácticamente nuestra gráfica lista. Ahora lo que tenemos que hacer es, seleccionada la gráfica, nos vamos nosotros a presentación de la gráfica. En presentación de la gráfica nos dice, determinemos el título. Entonces colocamos nosotros título del gráfico, optamos por la última alternativa, por encima del gráfico y colocamos acá gráfico de barras. ¿Sí? Entonces tenemos acá el gráfico de barras. Podemos nosotros acá, vamos a inicio, nos vamos a darle una presentación diferente, entonces indicamos gráfico de barras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Ahora, seleccionada la gráfica, seguimos en presentación y vamos a rótulos. Vamos a ver título del eje horizontal. Título del eje horizontal, título bajo el eje. Vamos a ver. Horizontal, título bajo el eje. ¿Qué significan esos diferentes valores de la variable? Significa número de veces que utiliza el transporte público. ¿Ve? Entonces determinamos nosotros a la variable en estudio.
De la misma manera vamos a rótulo de eje, pero en este caso vamos a vertical. Voy a utilizar el título horizontal. Ustedes deciden por cuál desean. Entonces yo voy a colocar acá número de estudiantes o número de alumnas, si quiero precisar mejor. Bien, entonces ya coloqué los títulos, tengo mi gráfico, quiero mejorar la presentación, me voy a dar formato de serie de datos, en relleno sólido, le puedo dar un color, en este caso le puedo dar trama, utilizo la trama que más me agrada, en color de borde, línea sólida, entonces le doy estilo de borde, cuál es el ancho que debe tener, también. Entonces de esta manera estoy realizando la presentación del gráfico de barras. El gráfico de barras para nuestro estudio. Bien, podemos determinar también el gráfico de bastón. El gráfico de bastón. Este gráfico de bastón lo que tenemos que hacer es hacer la selección ayudados con la tecla control del número de veces que utiliza el transporte, por ejemplo, con la frecuencia relativa. Bien, y nos vamos a insertar, y en insertar utilizamos nosotros dispersión. Igualmente bajamos, el gráfico lo ubicamos donde corresponde, ¿no? Donde corresponde. Ubicado este gráfico. Una vez que tenemos nosotros el gráfico, vamos nosotros, seleccionado el gráfico, vamos a la parte de presentación. En presentación vemos barras de error. En barras de error vamos nosotros a más opciones. En más opciones vamos a seleccionar menos. Y donde es porcentaje, vamos a colocar simplemente 100. Entonces, indicamos cerrar y tenemos nosotros la gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas estas líneas horizontales. Simplemente vamos a borrarlas con la tecla borrar, sucros. Entonces tenemos ahí el gráfico de bastón. El gráfico de bastón nosotros lo podemos mejorar. ¿De qué manera? Seleccionamos y nos vamos a formato de barras. En formato de barras tenemos nosotros estilo de línea sólida. Entonces le damos nosotros color de línea, estilo de línea. Y tenemos también que podemos utilizar marcadores en la serie de datos. Opción del marcador, podemos colocar integrado. Si colocamos integrado, buscamos el que nos agrade más. Entonces tenemos nosotros relleno del marcador. El relleno del marcador lo podemos determinar con este color. Color de la línea del marcador lo podemos determinar. Estilo, le podemos dar estilo y simplemente decimos cerrar. Ahora, si tenemos la gráfica,
podemos nosotros, en este caso, determinar la etiqueta de datos. Entonces determinamos etiqueta de datos, colocamos nosotros acá 4%, podemos colocar igualmente, podemos colocar 4%, podemos colocar 66%, 66%, 6%, 18%, 2%, 2%. Entonces tenemos nosotros acá nuestra gráfica. Bien, y como está seleccionada la gráfica en presentación, trabajamos lo mismo. El título por encima de la gráfica. ¿Qué vamos a colocar? Gráfico de bastón. De bastón. Lo que vamos a hacer es hacer la selección. Nos vamos a inicio. Decimos con tamaño 14. Entonces, tamaño 14 está en negrita. Y también seleccionada la gráfica en presentación, podemos ir a título, eje vertical, entonces título horizontal. Podemos decir nosotros, como hemos dicho anteriormente, número de alumnas. Lo abreviamos número de alumnas. Y tenemos para el eje horizontal, mostrar debajo, horizontal, entonces, ¿qué seleccionamos? Abajo, y decimos nosotros que nuestra variable es número de veces que utiliza el transporte público. Número de veces que utiliza el transporte público. Entonces, estamos determinando número de veces que utiliza el transporte público y lo que nosotros estamos concluyendo con la gráfica. Bien, esto es todo para la presentación de una variable cuantitativa discreta. Cualquier pregunta me la hacen llegar en el aula o a través de el chat para poder responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Entonces, eso ha sido todo.